Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, y esta iniciativa es una iniciativa que nos acercan las chicas del Legal Tech Seed, con quienes seguramente estuviste charlando, con Ari, con Sol, a quienes siempre agradecemos muchísimo todas las iniciativas que tienen. Yo en este momento estoy representando un poco a la Facultad de Derecho como secretaria de Extensión, y en el marco de las actividades de la Secretaría es que, bueno, dimos cabida a esta actividad que, como siempre, la verdad es que es de muchísimo interés. Así que, Manuel, bienvenido, muchísimas gracias. Mi participación acá es meramente institucional, pero la verdad es que tengo que reconocer que tengo un particular interés en la temática, en el tema de esto de cómo la política de datos abiertos impacta en el cumplimiento de los ODS. Estuve chusmeando antes de esta charla algunos informes del Banco Mundial, de la CEPAL, y de qué manera es un tema que está en agenda nacional y en agenda mundial desde hace varios años. Así que es un placer y somos nosotros los agradecidos de que hoy compartas tu experiencia con nosotros. Así que, bueno, voy a dejar en manos de Sol y de Ari, que van a un poco moderar la actividad, y yo agradecerte nuevamente tu presencia y el haberte sumado a la propuesta. Bueno, gracias, Lau. Gracias, Laura, como siempre, gracias a la Secretaría de Extensión, que siempre nos banca mucho al semillero en estas actividades cuando se nos ocurren estas cosas locas, y Lau dice, sí, dale, lo hacemos, y no tiene nunca problema. Así que siempre predispuesta a la Facu, y bueno, muchas gracias, Manuel, vos también siempre has sido hasta ahora muy predispuesto con nosotros, con el semillero, y te agradecemos muchísimo que estés, aunque sea virtualmente, y ojalá la próxima puedas estar aquí, de este lado. Bueno, para quienes no nos conocen, nosotros en realidad somos Legal Tech Seed, somos un semillero de ideas de derecho y tecnología. Trabajamos en la investigación y creación de contenidos relacionados al derecho y la tecnología. Somos un grupo muy variado de varios lugares de la provincia de Mendoza, del país y también del mundo. Así que, bueno, acá veo varios de los chicos que se han sumado, les agradezco un montón también por estar. El espacio es abierto, es interdisciplinario, como siempre decimos, cualquier persona puede sumarse que esté interesada en la temática que nosotros abordamos, y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que ahora se las voy a pasar por el chat. También tenemos una página web, y bueno, por ahí armamos este tipo de charlas, webinars o capacitaciones relativas a estas temáticas. Así que bueno, ahora Ariadna va a presentarlo a Manuel para que todos lo conozcan. Bueno, buenas tardes a todos. Reitero los agradecimientos a la Facu de Derecho, a Laura y a Manuel. Un gusto estar acá. Y bueno, y a todos los que están presentes virtualmente. Bueno, vamos a contarles un poco quién es Manuel. Manuel es licenciado en Turismo con un posgrado en Comunicación y Cultura, y es el director de Modernización, Transparencia, Innovación y Fortalecimiento Democrático de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Así que con ese breve resumen y humilde presentación que propuso Manuel, te damos libre albedrío para que comiences con tu charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas, son muy amables, a la universidad, a Legaltech y sobre todo a Mariana Sánchez Caparrós, que la diputada Caparrós es una amiga, y que fue a partir de ella cómo me contacté con ustedes, cómo se contactaron conmigo. Me gustó eso de que hasta ahora fui amable, esperemos poder seguir siendo. Nada, yo les comento un poco cómo quiero ordenar el encuentro, la charla. Primero una breve presentación, después contarle un poco cómo estuvimos trabajando, cuáles eran los objetivos que teníamos cuando asumimos en el área de modernización, todo ese nombre que recién dijeron en la presentación: modernización, transparencia, innovación y fortalecimiento democrático. Contarles en qué estamos y para dónde vamos, a dónde queremos ir como funcionarios públicos y como un equipo de trabajo. Y por supuesto, como decía antes de arrancar, lo más rico me parece, porque yo también soy estudiante, ahora estoy maestrando, haciendo una maestría en políticas públicas en la Austral, y nunca dejé de ser estudiante desde el colegio, por la carrera de grado, por la diplomatura, por el posgrado y por ahora la maestría. Me parece que siempre lo más rico se da de la charla, del ida y vuelta, del aula invertida y de la conversación.
Y más que una charla, me parece que está bueno la conversación, las preguntas, las respuestas, y me parece que de ahí podemos encontrar algo más rico que nos sirva para esta media hora, esta hora, esta hora y media que estemos, que terminemos y que nos enriquezcamos de las dos partes, o de todas las partes. Nosotros asumimos, arranco, me cortan, me dicen, me preguntan si no se entiende, hablo rápido, así que capaz que no se pierden en alguna parte o alguna palabra técnica. Nosotros asumimos, les cuento, arranco, digamos, por el principio de nuestra gestión. Asumimos en enero del 2020. Imagínense, pónganse en sintonía, enero de 2020, cambia el color político del gobierno, cambia el color político, por supuesto, de la Cámara de Diputados de la Nación, y en ese contexto asumimos el área de modernización, transparencia, innovación y fortalecimiento democrático. Lo vuelvo a decir porque es medio un chino: modernización, innovación, transparencia y fortalecimiento democrático. ¿A qué se dedican? Bueno, un poco a todo acá dentro de la Cámara de Diputados, porque con ese tamaño de nombre, en las misiones y funciones que tiene el área, podemos involucrarnos tanto con los actores internos, con los actores externos, con los diputados propiamente dicho, con los funcionarios de carrera y demás. Y nos trazamos algunos objetivos con el secretario general de la Cámara y con el presidente de la Cámara, que la idea que teníamos era, ustedes conocen, la Cámara de Diputados de la Nación, el Congreso en general, es una organización muy conservadora, hasta por no decir vetusta en algunos procesos y en algunas dinámicas, porque tiene toda la institucionalidad que representa el Poder Legislativo Nacional. Y desde que se creó el Congreso hubo procesos y hay trámites que no cambiaron nunca. A ver, para ejemplificarlo. Para presentar un proyecto, los diputados y las diputadas pueden hacer 3 acciones como legisladores nacionales: presentar un proyecto de ley, un pedido de informe, una declaración de interés. Para que eso suceda, hasta antes de la pandemia, los diputados y las diputadas, al momento que asumimos, digamos, en enero de 2020, cualquiera de esas 3 actividades que pueden hacer los diputados y las diputadas, lo tenían que hacer en un papel impreso, en 3 copias, por mesa de entrada, en la capital federal, acá en Rivadavia 1864, Callao y Rivadavia. ¿Qué pasó? Nosotros asumimos en enero y teníamos esos objetivos: ver si algunos de esos trámites, tanto los parlamentarios como los administrativos, podíamos llegar a hacerlos de una manera más ágil. Sacar el papel, despapelizar alguno de esos trámites y poderlos hacerlos más eficientes, más eficaces, más ayornados, más modernos, adaptarlos sobre todo a una concepción que tenemos de la federalización, y ustedes lo saben bien porque están en Mendoza, que no todo tiene que pasar por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que cuanto más eficiente podemos hacer el trámite parlamentario, el trámite administrativo del Poder Legislativo de la Nación, más cerca de los ciudadanos y las ciudadanas vamos a estar, y a nuestra concepción de cómo entendemos la política y la función pública nos parece lo mejor. Entonces, bueno, arrancamos con esos objetivos, trazamos una hoja de ruta de despapelizar 2 trámites en particular, nos juntamos con nuestros antecesores en el cargo, porque la verdad que habían hecho cosas bastante positivas, bastante piolas en cierto punto, tanto la creación del portal de datos abiertos, que es uno de los ejes de la charla, el portal de leyes abiertas y algunas iniciativas más de participación ciudadana y de transparencia pasiva y activa que estaban llevándose adelante en la Cámara de Diputados. Por supuesto que a un ritmo que a todos los que nos interesa, tanto lo de la gestión pasada como a nosotros, a todos nos parece que el ritmo que van estos temas en la función pública y en el Estado es un ritmo que tendría que ser mucho mayor. Pero bueno, nos juntamos con Dolores Martínez, que es actual diputada nacional por la UCR, de otro color político. Nos juntamos con ella y conversamos de todos los ejes que venían trabajando. Algunas cosas las tomamos, otras cosas las dejamos, lo que nos parecía que estaba bien lo continuamos con nuestra óptica, y lo que estaba mal lo dejamos de hacer, que no eran muchas cosas, la verdad, pero intentamos hacer eso que se dice mucho y que no se hace, de que con el cambio de color político las gestiones en la función pública no cambien y no arranquen de cero, y que sean continuum de arrancar de cero cada 4 años o cada 8 o cada lo que dure el proceso político.
Nos juntamos con ella y bueno, comenzamos. Trazamos estos dos objetivos iniciales en dos trámites particulares de poder despaperizarlo, y en el medio nos cayó una bomba en marzo, la pandemia, y no lo teníamos en agenda, como nadie de los que está acá y nadie en el mundo, calculo que no lo teníamos previsto, y tuvimos que reconvertirnos, que adaptarnos, que hacernos fuerte con el equipo de poder garantizar que el Congreso de la Nación Argentina, que la Cámara de Diputados de la Nación en particular, pudiese funcionar. Y bueno, en ese sentido nos basamos mucho en los datos y en lo que había, en las bases de datos propias, en los equipos de trabajo propio, en lo que habían generado. Nos basamos en algo también que es bueno decirlo y ponerlo sobre la mesa, y sobre todo en estas charlas que se asocian Legaltech y la Cámara de Diputados de la Nación y una universidad de una provincia, de una región. Nada, la asociatividad. Nosotros ganamos muchísimo tiempo trabajando con algunas organizaciones que componen la red de Parlamento Abierto. Directorio Legislativo y CIPEC tenían informes de cómo iniciar el proceso para que la Cámara de Diputados pase a trabajar de manera remota. Entonces, bueno, ahí hay un claro ejemplo de cómo a partir de algunos de datos, de informes, de evidencia, pudimos generar, pasar de la teoría a la práctica y ponernos en acción y hacer que el Congreso funcione de manera remota. Entonces, conformamos la Comisión de Modernización de la Cámara de Diputados, que desde 2012 no se juntaba, no se reunía, y ahí armamos entre todos los bloques políticos que componen la Comisión de Modernización el protocolo de funcionamiento remoto para poder generar las bases y las reglas claras de cómo se iba a funcionar. Y bueno, a partir de allí trabajamos a destajo con los programadores, con los trabajadores de la Cámara, para poder generar y ahí voy a punto que todo el trabajo previo que se había realizado se puso en valor al momento de poder actualizar y poder generar la web app que desarrollamos para que los diputados y las diputadas puedan sesionar de manera remota. Entonces, trabajamos con ellos, hicimos bastantes pruebas, fue unos momentos muy intensos, con mucha presión mediática y presión política para que esto funcione, para poder hacer que el Poder Legislativo Nacional tenga las herramientas de poder funcionar en este contexto, un contexto que no conocíamos. Y aceleramos un montón de procesos, ahí sí. Es clara la decisión política que hubo y el acompañamiento de las distintas fuerzas políticas de que a nuestra área se le den todas las herramientas posibles para poder innovar y para poder llevar adelante los programas que teníamos en función de poder trabajar de manera remota. Entonces, en un mes desarrollamos una web app que tuvo el aporte de todos los distintos bloques políticos que mencionaban la Comisión de Modernización y que desarrollamos por administración, digamos, con los programadores y programadoras de la casa. Jornadas de capacitación intensas, porque el grupo digamos, los clientes propiamente dichos de la herramienta eran los diputados y diputadas que no estaban familiarizados con esta herramienta. Y pudimos llevar adelante, después de muchas jornadas de capacitación, muchas idas y vueltas y horas de trabajo con los diputados y las diputadas, la primera sesión remota de la historia de la Cámara de Diputados, que fue el 13 de mayo, que ahora se está próximo a cumplir un año, y pudimos trabajar de manera remota. Ese fue el hito más importante de nuestra gestión, que un poco nos marca y nos da la posibilidad de poder estar conversando con ustedes ahora, porque si no hubiésemos hecho eso, seguramente todo el resto del trabajo que llevamos adelante del área no hubiese servido de mucho, porque lo importante es que funcione el Parlamento, que funcione de manera remota, de manera presencial, de manera mixta, pero que funcione el Parlamento, que los diputados y las diputadas puedan ejercer sus derechos representativos acá en el Congreso, ya sea de manera física o de manera remota. Ahora bien, no fue solamente la sesión, sino también que fue todo el trabajo en comisiones, la posibilidad de que los distintos ministros y ministras y funcionarios del Poder Ejecutivo puedan venir a dar informes al Congreso de manera virtual. Tuvimos récord de reuniones de manera
de reuniones de comisiones comparado incluso con años de presencialidad. Reuniones de comisiones, presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo, posibilidades de que los diputados puedan presentar los proyectos de ley de manera remota, por una aplicación que también desarrollamos. Todo eso fue lo más importante que pudimos desarrollar y que nos da mucho hándicap para poder llevar adelante otros proyectos que teníamos a mediano plazo. En eso consumimos la mayor cantidad de nuestro tiempo, en hacer que esto funcione, que funcione por primera vez en una institución tan, como mencionaba al principio, tan tradicional como es la Cámara de Diputados de la Nación. Y en esto, con el equipo de trabajo de la Dirección de Modernización, en conjunto con el área de sistemas, con el área de informática y diversas áreas de la Cámara de Diputados más tradicionales, pudimos llevar adelante esto. Ahora bien, hicimos andar esto, funcionó, está funcionando, se sacaron leyes muy importantes, estamos a favor o no, se sacaron leyes muy importantes de distintos colores políticos, lo digo, de distintas posturas personales, o la ley del aborto, por ejemplo, para dar un caso, se sancionó el presupuesto nacional 2020, se sacaron leyes muy importantes, bueno, la ley que permitió la posibilidad de comprar vacunas al Estado Nacional, distintas leyes que se desarrollaron de manera remota 100%. Ahora voy a la segunda parte de la charla que les quería contar. Un poco esto fue la puesta a punto de todo el sistema que desarrollamos, pero ¿qué sucedió con todo esto? Desde un principio lo concebimos con la idea de que podamos tener la trazabilidad del trámite parlamentario al 100%. ¿Se imaginan que en papel, por mesa de entrada, que un señor o una señora te pone un sello y todo ese circuito interno del Congreso no generaba datos, no generaba evidencia, no generaba ni siquiera nada, ni siquiera se conocía bien cuál era el trámite, cuál era el proceso que se llevaba adelante? Entonces, nosotros desde la aplicación que desarrollamos, que la enganchamos con un software que desarrollamos también por administración, que le pusimos el nombre GPD, que es el Gestor Parlamentario Digital, lo que nos permite hoy en día es que desde que entra un proyecto de ley o un proyecto de declaración de interés, un proyecto de pedido de informe de un diputado o diputada de manera remota, el diputado o diputada lo puede firmar de manera digital, con el token, con su firma digital, y entra por el sistema de mesa de entrada digital y ya tenemos toda la trazabilidad del expediente que ingresa hasta que se convierte en ley, hasta que pasa a la otra cámara, a la Cámara Alta, o hasta que se informa al Poder Ejecutivo, y todo ese recorrido que hace el expediente nos va generando datos, y a partir de esos datos los podemos evaluar, y bueno, lo que ustedes ya conocen más, que tiene que ver con el área de incumbencia de ustedes, pero me parecía que sin contarle estos momentos y distintos que hubo, y sin contarles el desarrollo que hicimos, no podíamos tener los datos para que los datos se transformen en información y que con esa información nos sirva de evidencia para tomar decisiones y para poder tomar decisiones más eficientes a la hora de poner en valor el poder legislativo, ya sea para que los diputados y las diputadas puedan legislar, como para poder generar mejores herramientas para que los diputados y las diputadas puedan legislar. Ahora tenemos datos y con esos datos podemos hacer cosas que ustedes lo deben saber bastante bien el tema porque es el motivo de la charla. Ahora, como decían en la presentación, se puso de moda, digamos, de un tiempo a esta parte, es medio el paradigma en la función pública, la toma de decisiones a partir de la evidencia, la elaboración de políticas públicas a partir de la evidencia. Por supuesto que no soy un tecnócrata, que no somos tecnócratas, y si no nos gobernarían computadoras, que apretaríais un botón y los datos se convertirían en la política pública propiamente dicho. Nada va a reemplazar la política, nada va a reemplazar las decisiones políticas y para dónde se quiere orientar a lo público, a lo estatal, pero lo que sí se puede hacer con datos, con información y con evidencia es tomar decisiones mucho más eficientes y que a mi forma de ver las cosas, de que le hagan mejor a la ciudadanía de una manera más eficiente, que se puedan generar políticas públicas, ya sea de lo legislativo o en el Poder Ejecutivo ni hablar, que le mejoren la calidad de vida a las personas de una manera más eficiente. No hay nada como tener datos a disposición, bases de datos prolijas, que nos ahorran tiempo y nos hacen ser mucho más eficientes, que me parece que bueno, por lo menos con
la gestión en la que estamos y con el equipo de trabajo que conformamos desde la Dirección de Modernización, es a donde apuntamos, a generar herramientas para los diputados y las diputadas para que puedan legislar mejor, y el contacto con la ciudadanía, la participación ciudadana de una manera genuina, que poner al alcance de la mano datos de una manera reconvertida en que la ciudadanía lo pueda consumir, por ponerle una palabra, un verbo, que la ciudadanía los pueda consumir y a partir de esos datos se pueda informar y pueda participar, desde participar a través del portal de leyes abiertas, que es otro de los ítems que tenemos que llevamos adelante desde nuestra dirección, el portal de leyes abiertas, donde los diputados y las diputadas cargan sus proyectos de ley, sus anteproyectos de ley, y los ciudadanos, las personas, pueden apoyar ese proyecto, dejar comentarios, compartirlo en sus redes sociales, como desde eso hasta la transmisión en vivo de las comisiones y de las sesiones que nunca se había hecho y que a partir de nuestra gestión, no voy a mentir, con mucho tiene que ver la pandemia en esto, el 100% de las comisiones que suceden en la Cámara de Diputados de la Nación se transmiten por YouTube en vivo y por el canal de Diputados TV en vivo. Esto nunca había sucedido. Entonces, es un ítem recontra relevante en cuanto a la participación ciudadana. Que todas las personas puedan ver en vivo lo que sucede dentro del Congreso Nacional, me parece algo recontra relevante que hasta ahora no se venía haciendo. Eso por un lado, y el portal de leyes abiertas por otro lado, que es otro activo que tenemos en cuanto a la participación ciudadana. Otro de los ejes que tenemos en la Dirección de Modernización es el portal de datos abiertos, y esto sí va al foco de la cuestión de lo que propiamente tiene que ver la charla. El portal de datos abiertos depende de la Dirección de Modernización, y lo que nosotros hacemos es tratar de generar relaciones con las áreas que generan la información. Voy a decirlo de una manera que tratando de que se entienda. Nosotros no generamos datos propiamente dichos de nuestra área, pero sí lo que hacemos es acumular y recolectar los datos de todas las áreas que sí lo generan dentro de la Cámara. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es esa información que esté lo más actualizada, primero, cumplir con la ley de acceso a la información pública, tratar de hacer que toda esa información esté lo más actualizada posible y que esté en formato abierto, para que las personas que quieran bajar la información en los distintos formatos, en JSON, en CSV, lo que fuese, que puedan después jugar con esos datos, que puedan usarlos para conocer, para hacer lo que quieran hacer con esos datos. Están a disposición, están en el portal de datos abiertos, que lo reconozco, es una política de la gestión anterior, que creó el portal y a que nosotros le agregamos valor, le incorporamos datos, le incorporamos mayor cantidad de información para que los ciudadanos y las ciudadanas lo puedan acceder y verlo. Estamos en un proceso de tratar de reconvertir el portal de datos abiertos en un portal más accesible, que no solamente tenga la información en los formatos abiertos para que algunos hackers o algunas personas que tienen esos conocimientos, sobre todo de organizaciones de la sociedad civil, puedan usar esos datos, sino también para informar de una manera más accesible a los ciudadanos y las ciudadanas, para que todos esos datos que genera la Cámara de Diputados puedan ser visibles y con eso podamos hacer un Estado más cercano, un poder legislativo mejor, digamos, más eficiente y más a la par del ciudadano. Entonces, bueno, en cuanto a datos, eso es un poco el portal de datos abiertos es nuestra principal política y nuestra principal herramienta para hacer que todas las áreas de la Cámara de Diputados de la Nación que generan datos estén volcados en este portal, en un solo lugar y que sea lo más accesible posible. ¿Estamos conformes? ¿Estamos contentos con cómo está? La verdad que no, la verdad que lo queremos mejorar muchísimo, vemos que tiene un potencial enorme, el tema está muy en boga, el tema está muy presente, está muy de moda, es el paradigma actual, y además es en lo que creemos, vuelvo a decirlo, en tener la mayor cantidad de información posible a partir de datos fehacientes para tomar las mejores políticas públicas, las mejores decisiones que tomamos. Y las mejores decisiones que tomemos tienen que ver con las características de esa información que tengamos a la mano y con la calidad de esos datos que tengamos. También muchas de las cosas que nos pasaron fueron que esos datos que tenemos no tienen buena calidad, a decir, están en formatos que no se corresponden con los que necesitamos, las bases de datos están
no son fehacientes, no son fiables, se nos confunden, no podemos generar la trazabilidad de los expedientes, como lo decía en un principio. Entonces, lo que queremos es ponerle cabeza y recursos humanos y recursos tecnológicos a eso para poder hacerlo más prolijo, más ordenado, y a partir de que esté más prolijo y más ordenado, generar comunicación de eso para que sea un portal más accesible y que las personas lo puedan ver, lo puedan consumir, lo puedan usar, reutilizar, y para que también puedan participar de una manera más eficiente. Entonces, bueno, en eso estamos, a eso vamos, a generar un portal de datos abiertos más accesible. Y bueno, nada, trabajamos en conjunto con la oficina de ODS que tiene la Cámara de Diputados de la Nación. El ODS 16 habla de esto, bueno, lo conocen seguramente mejor que yo, y pienso que todas estas cosas que mencioné, todas estas herramientas que tenemos en la Dirección de Modernización y que estamos llevando adelante, y cómo estamos trabajando, insisto, muy apalancado por la pandemia, y debemos ser una de las áreas de la Cámara que más trabajo tiene y que más pudo aprovechar esto. Esta famosa frase de convertir las crisis en oportunidades, bueno, nosotros lo agarramos en ese sentido, tomamos el toro por las astas, si se quiere, y vamos a llevar adelante la mayor cantidad de políticas y de políticas públicas relacionadas con la apertura de datos, con la transparencia, con la participación ciudadana, porque creemos en eso y nos parece que no es algo solamente que quede lindo para decirlo y para participar en charlas, en webinars o aplicar a programas internacionales, sino que está bueno hacerlo, está bueno que suceda de verdad. Digamos, no sucedía, no se sabía qué pasaba en las comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación previo a que estén publicadas todas en vivo en YouTube y que queden grabadas. Vos me decís, ¿estás conforme con la cantidad de suscriptos que hay en el canal de YouTube de la Cámara de Diputados o con la cantidad de gente que ve lo que sucede en las comisiones? No, por supuesto, hay muy poca gente que lo ve. Y también eso es un debate que tenemos que dar y que tenemos que darnos todos como sociedad de cuál es la relación entre la política y las personas, entre los poderes del Estado y las personas, y entre que estén muy alejados, ya sea para un lado o para el otro. Hay algo ahí que no está funcionando y que tiene que funcionar mejor, porque cuando la política no está, cuando el Estado no está, es peligroso que la política no esté en relación con la ciudadanía y que la ciudadanía no esté relacionada con la política. Entonces me parece una herramienta recontra válida que las comisiones y que las sesiones se puedan ver en vivo y que las personas puedan participar viendo lo que sus representantes hacen. Así que bueno, nada, les quería contar más o menos en qué estábamos. Debe haber 1000 cosas que no estuvieron claras y que por ahí quieren que abunde un poco más. En esto de ODS, nosotros nos enmarcamos en el ODS número 16, que es el fortalecimiento de las democracias y del Estado. Creemos que todo esto, vuelvo a decir, hace tener un Estado más eficiente, un Estado más fortalecido, robusto, y un Estado mejor, un poder legislativo mejor. Por supuesto que no vamos a hacer no estamos haciendo la revolución, ni mucho menos, en cuestiones de transparencia, de apertura de datos y de participación ciudadana, pero creemos que vamos por el buen camino. Creemos que cuando venimos a trabajar acá en la oficina, todos los días nos trazamos los límites y nos trazamos los objetivos y nos ponemos en hoja de ruta en cuestiones que tienen que ver con la transparencia, con la apertura de datos y con la participación ciudadana, y es hacia donde vamos y donde caminamos todos los días, en que todo eso vaya mejorando permanentemente, y como suelo decir en el Estado, que se vaya doblando como un barco, no a los ponchazos, digamos, o medio esquizofrénicamente, sino tener una política clara, saber hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos, cuáles son los pasos a seguir, tener objetivos marcados y saber cuál es la hoja de ruta, por supuesto que después con los vaivenes que tiene, bueno, nos cayó la pandemia en el medio, pero saber cuáles son los objetivos y cuáles son hacia dónde caminamos, para saber con las herramientas que contamos y cómo usarlas de manera más eficiente para poder llegar a esos objetivos. Nada, a disposición, lo que me quieran preguntar,
lo que me quieran consultar, alguna... Ahí hay una pregunta de Mariana. Sí. De Mariana Sánchez Caparrós, que dice que si las aplicaciones que generaron son de software abierto y si tienen algún plan para que en algún momento poder bajar la experiencia a poderes legislativos locales, pensando que las provincias y municipios están un poco más atrasados. Sí, hay algunas provincias y municipios que están más adelantados y otras que están más atrasadas, sí, es cierto. Pero sí, la web app que desarrollamos es de código abierto, y lo vuelvo a insistir porque creo que esta web lo desarrollamos con los programadores y las programadoras de la Cámara en tiempo récord, y es de código abierto, sí. Estamos pensando en poder hacer una exportable, digamos, una caja de herramientas para poder firmar convenios con las legislaturas provinciales y poder exportar la experiencia y capacitar en cómo funciona y en cómo hacerlo. Sí, y con los municipios, con los consejos deliberantes, mejor dicho, no con los municipios, con los consejos deliberantes también. Nosotros como casa madre del Poder Legislativo, como el Poder Legislativo Nacional, nuestros grupos de interés o nuestras relaciones son con las legislaturas provinciales y con los consejos deliberantes. Y en ese sentido, sí, no solamente la web app que desarrollamos para las sesiones y para las comisiones, sino que tenemos algunos proyectos de poder capacitar a algunos consejos deliberantes, de poder ayudarlos a que desarrollen esto que decía Mariana, que había preguntado. Tenemos un relevamiento hecho de los 2.300 consejos deliberantes que hay en la Argentina. Más del 60% no tienen página web. Entonces, bueno, arrancamos muy de atrás en ese sentido, y eso lo tenemos identificado y queremos trabajar en conjunto. Nos parece que es una política bastante piola para hacer en ayudar a que los consejos deliberantes, con los recursos que tenemos nosotros de la Cámara, poder capacitar, poder ayudar, incluso en algún momento lo pensamos, poder alojar las páginas web de los consejos deliberantes en el servidor de la Cámara de Diputados, generar una plantilla para que sea más fácil para los consejos. Sí, todo lo que sea en federalizar la Cámara y en poder fortalecer los poderes legislativos en los distintos estamentos, ya sea nacional, provincial o municipal, lo tenemos pensado. Es de código abierto, para volver al principio de la pregunta, es de código abierto y estamos a disposición de las provincias, de las legislaturas provinciales que nos quieran contratar. Todavía nosotros no generamos el producto porque estamos en el medio de la coyuntura, terminando de hacer ajustes permanentemente. Todas las sesiones tocamos algo nuevo de la aplicación, pero creo que cuando nos podamos equilibrar y que esto transcurra en un par de meses, este año sobre todo, que pensamos todos que va a ser complejo, poder generar un producto más enmarcado y poder exportarlo y trabajar en conjunto con las legislaturas provinciales. Pero sí. Manuel, me permito hacerte una pregunta habilitando el micrófono. Vos comentaste esto de un dato que me pareció súper interesante, que creo que todos lo hemos vivenciado con el tema de la virtualidad, esta posibilidad de estar tal vez en más de un lugar a la vez, o la celeridad que te permite estar a un clic de tal vez una reunión y tal. Entonces lo mencionaste también con el tema de la participación de los ministros, tal vez una mayor participación de ministros en comisión o en la Cámara. La pregunta es si ustedes ven que esta tal vez mayor participación en procesos deliberativos virtuales se traduce en una mayor celeridad en los procesos o no, si lo tienen de alguna manera, si le están haciendo de alguna manera un seguimiento. Y por otro lado, otra cosa que coincido en que está buenísimo es esta posibilidad de seguir las discusiones y el trabajo en comisión y los debates en la Cámara a través de un canal de YouTube. Si de alguna manera también se puede identificar la mayor o menor participación ciudadana o mayor o menor interés, porque por supuesto la herramienta está, como para ver si realmente estamos llegando o se está llegando más a la sociedad. Mirá, en la primera parte de la pregunta que me consultaba si es más eficiente el trabajo legislativo, hay algo que repetimos con el equipo, que es que la tecnología no
La tecnología no suplanta la política. Todas las tecnologías son herramientas que no suplantan al cuerpo de las decisiones y a la voluntad política de las personas. Nada, desde la rueda para hasta el iPhone es todo lo mismo, son herramientas. Y no creemos que la herramienta, propiamente dicho, vaya a reemplazar a la política. Entonces, los acuerdos, los desacuerdos, las tensiones que suceden en la política, digamos, aparte estamos en la casa madre de la política, que es el Congreso Nacional, donde hay distintas posturas y está muy bien que así sea, porque la democracia se trata de eso, de tensiones entre distintas posturas políticas. Lo que tratamos que sea más eficiente, que las personas puedan pronunciarse y ejercer sus derechos políticos de una manera más eficiente, que el que quiera presentar un proyecto desde su territorio lo pueda hacer, que no tenga que viajar a Buenos Aires y presentarlo en Capital Federal. Que un diputado o una diputada, para decirlo de los dos lados del mostrador, digamos, para que un diputado o una diputada que quiera presentar un proyecto no tenga que salir de su ciudad, de su territorio, de su provincia o de su ciudad o de donde fuese, y no tenga que trasladarse a Capital con todo lo que eso implica, los gastos en viaje, si queremos verlo de esa manera, hasta por un motivo también, nada, que es el Congreso Nacional y que lo tendrían que poder hacer así siempre, ¿no? Por la pandemia. Y en eso estamos trabajando. Y del otro lado, del lado digamos, de los ciudadanos y de las ciudadanas, sí, en ese sentido, sí, digo, que puedan ver las comisiones en vivo y las sesiones en vivo, lo hace más eficiente, porque saben lo que pasa de primera mano, no se los cuenta, o puede ser así, saben lo que sucede en las comisiones de primera mano, lo que hablan, lo que dicen, lo que expresan sus representantes. Antes de que suceda esto, te enterabas si lo comunicaban en sus redes sociales bien, y si no, previo a esto, lo que decían los medios de lo que pasaba en el Congreso. Entonces, bueno, nada, ahí sí me parece que es un poco más eficiente y más veloz, si se quiere, lo que pasa en el Congreso con lo que ven las personas. Y la segunda parte de la pregunta, me habías consultado sobre qué era. No, si había alguna forma o tenían previsto alguna forma tal vez de medir la mayor participación o eficiencia tal vez de esta herramienta, que por supuesto está buenísima. Hicimos un comparativo de los últimos 5 años, bueno, después se los puedo compartir, de los últimos 5 años también hay variables que son muy propias de acá, de la casa, digamos, del Congreso. Los años que hay elecciones, por lo general, y ejecutivas, tiende a bajar mucho el nivel de trabajo en comisiones y de sesiones. El 2019, creo que hubo en total 5 sesiones, y el año pasado nosotros hicimos más de 20. Está bien, vos comparás el 2019, pero no quiero ser falaz, que mi argumento no sea falaz, porque en el 2019 fue un año electoral y que todos los años electorales ejecutivos hay menos sesiones y menos comisiones que en el 2020. Si nosotros comparamos el 2020, que estuvimos nosotros en pandemia, y con el sistema remoto contra el 2019, es cierto que hay muchísima más actividad en el 2020, con pandemia inclusive, y con trabajo remoto que lo que fue en el 2019. Eso sería una comparación errónea, porque estás comparando peras con manzanas. Pero si lo comparamos con el 2018, estamos ahí nomás. Estamos ahí nomás en cantidad de sesiones, en algunas variables hasta incluso nosotros, digo lo propio de lo remoto como si fuese, ¿no? El 2020, el trabajo remoto de los diputados y las diputadas fue muy parejo en cuanto al 2018 y al 2017 y al 2016. En un análisis cuantitativo hablo. Después cualitativo es algo muy subjetivo y cada uno lo ve. Lo que sí yo te puedo decir es que nosotros generamos las herramientas para que pueda pasar lo que tenga que pasar. Lo bueno, lo malo, como lo quiera ver cada uno. Pero que la política pueda ejercerse y que el Poder Legislativo pueda pronunciarse en cuanto a las definiciones políticas. Vuelvo a insistirte con esto. El presupuesto nacional, que es un expediente muy grande, que tiene muchas discusiones y que tiene mucho trabajo, se trató de punta a punta de manera remota. Y no solo se trató una vez. ¿Se acuerdan que hubo un error que fue al Senado y después volvió
porque había habido un error en una planilla que adjuntaron al secretario, bueno, no sé qué error en unas partidas hubo, que no fue un error del sistema, que fue un error humano, y se trató 2 veces. Entonces, el presupuesto nacional, que es uno, bueno, la ley de leyes, digamos, se trató de manera remota 100%. La interrupción voluntaria del embarazo. Se puede estar a favor o en contra, pero se trató 100% de manera remota. 100% con comisiones remotas y 100% en la sesión remotamente. Entonces, vos me decís, ¿es más eficiente o no? O es cuantitativamente lo que te contaba antes. Comparativamente con el 2019 muy por encima, con los otros años bastante parejo. Y cualitativamente depende de cada uno de cómo lo vea, de su postura política, de sus intereses. A lo que te respondo con eso es que nosotros brindamos las herramientas para que suceda lo que tenga que suceder. Y te doy el caso, el ejemplo de esto, del presupuesto y de la ley de interrupción voluntaria de embarazo. Buenísimo, Manuel. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Bueno. No sé si quieren hacerme alguna consulta más. Yo después les puedo pasar, Nadia del equipo que trabaja con nosotros, les puede compartir el informe que tenemos hecho del comparativo con años anteriores, les puede pasar también un resumen de lo que es el portal de datos abiertos, el portal de leyes abiertas, les podemos compartir información de lo que venimos haciendo. Nada, si quieren trabajar un poco más o indagar un poco más en esto que les conté, en esto que les contaba. Sí, si querés, Nadia, mandalo al mail con el que te has estado comunicando de LegalTech y nosotros se lo hacemos llegar a Extensión y, bueno, ellos que tienen los mails de los inscriptos se los pueden mandar. Sí, buenísimo, buenísimo. No, es información súper interesante, Manuel. Realmente es un año en el cual creo que todas las instituciones se han tenido que adaptar, pero como decís vos, no todas las instituciones tienen la trascendencia que tal vez tiene el Congreso. O sea, que esta experiencia es muy, muy interesante. Nosotros hablamos, que también está bastante de moda, de la palabra y el concepto de la resiliencia del poder legislativo, porque en un punto teníamos que funcionar y el poder legislativo, con los distintos bloques políticos, nos pudimos poner todos de acuerdo para funcionar con ciertas características de cierta manera y poder seguir ejerciendo los derechos políticos de los legisladores y que el poder legislativo se exprese en el 100% de su amplitud en este contexto, en un contexto de pandemia. Más allá del color político que seas, del partido del que fueses, es importante, creo que en esto sí vamos a estar todos de acuerdo, que el poder legislativo nacional pueda funcionar por una cuestión de funcionamiento de la República, básica. Y vuelvo a decirlo, el concepto de resiliencia de que adaptarnos y salir y que funcione. Y para cerrar, si me permiten decir 2 cositas que me gustaría dejarlo, es la política no se va a reemplazar nunca por la tecnología ni por las herramientas, digamos. La política es el cuerpo, lo central, y las herramientas con las que se elaboren políticas son anexas. Ahora bien, diciendo esto, con todas las herramientas que hay a disposición en el mundo y en nuestro país, y las herramientas tanto tecnológicas y las herramientas de todo sentido, hacer políticas públicas más eficientes y poder hacer más eficientes el funcionamiento del Estado, me parece recontra valorable y recontra positivo. Eso sí, como digo, que las herramientas las herramientas no reemplazan a la política, lo que digo, que esa política con todas las herramientas que tenemos sea lo más eficiente posible, que sea la mejor posible. Y para eso me parece que tener datos, relevar la mayor cantidad de datos posibles, generar la mayor cantidad de datos posibles y que esos datos se conviertan en información y que con esa información la podamos analizar y elaborar políticas públicas en función de esa evidencia, me parece hasta ahora el paradigma más importante que estamos viendo todos y que todos estamos de acuerdo. Más allá después de la política que se tome, tener la mayor cantidad de información sobre la mesa para que después los dirigentes puedan decidir. Y que en esa tarea estamos, en poder generar la mayor cantidad de datos, que sean datos inteligentes, que sean datos consumibles, que se transformen en información y que los decisores puedan tener sobre la mesa, ya sea un legislador,
ya sea un funcionario del Poder Ejecutivo, provincial, nacional, municipal, los funcionarios, un juez, un secretario, un juzgado, lo que fuese, que los funcionarios públicos puedan tener la mayor cantidad de información y la mayor cantidad de datos posibles sobre la mesa para elaborar políticas públicas mejores. Para que en resumidas cuentas hagamos un Estado mejor, un poder legislativo mejor, un poder ejecutivo mejor y un poder judicial mejor. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Bueno. Creo que todos coincidimos, Sol, no sé si vas a habilitar el micrófono, creo que todos coincidimos. Agregaría, no solo para que los funcionarios puedan tomar mejores decisiones, sino también para que la sociedad pueda cumplir este rol de watchdog, sobre la base también de información certera, precisa, objetiva, todo lo que dijiste vos y que coincido completamente. Así que sí, un placer todo lo que dijiste. En el concepto de tener un Estado mejor, bueno, por eso estamos en esto y también estamos a cargo de la participación ciudadana. Claro está, un Estado mejor es que haya mayor cantidad de participación ciudadana, de participación democrática directa, de poder que los ciudadanos y las ciudadanas tengamos todos la mayor cantidad de información posible, que nos interesemos sobre los temas, que podamos participar, que no nos frustremos, de que podamos participar activamente en política, todos y todas, de la mejor manera posible, de no disociar, digamos, bueno, no me voy a poner a analizar la política internacional, ni mucho menos, porque tampoco tengo todos los elementos, pero a mi humilde modo de ver las cosas, parece que estamos en la instancia de que es importante que la política y que el Estado nos pongamos a la altura de las circunstancias y que trabajemos codo a codo y que la necesidad de que las personas se interesen en política y que participen en política, porque si no pasan cosas feas, malas, que ocupan lugares de poder y de toma de decisiones gente que no corresponde o que no está bueno que suceda. O sea, para que las cosas estén mejor, a mi modo de ver las cosas, es con más política, no con menos. Con más participación ciudadana, con mayor involucramiento, no con menos. Así que bueno, tenemos que generar las condiciones para que eso suceda. No es cuestión de decirlo, sino que desde el Estado tenemos que hacer que eso suceda. Así que bueno, nada, a disposición. Totalmente, Manuel. Muchas gracias porque aparte siempre nosotros hacemos hincapié y nos parece súper importante de que, a ver, nosotros como ciudadanos podamos conocer que también tenemos acceso a estas herramientas que por ahí son muchas veces desconocidas para muchas personas. Así que me parece que estos espacios siempre son muy aprovechables y está buenísimo que podamos saber que tenemos a disposición todas estas cosas y darles uso, ¿no? Porque quizás muchas veces la ciudadanía en general se basa tal vez en lo negativo o en lo que falta y estas herramientas que sí están disponibles, por ahí las desconocen. Así que te agradecemos muchísimo y hemos aprendido un montón. No sé si alguien tiene alguna pregunta o le quiere decir algo a Manuel. Puede prender el micrófono sin problema. Bueno, cualquier cosa tiene el contacto mío, me escriben, mandan un mail o me mandan un WhatsApp y a disposición. En este ida y de vuelta me parece espectacular las funciones de las organizaciones intermedias. Nosotros trabajamos acá con la red de Parlamento Abierto que componen 7 organizaciones: Poder Ciudadano, CITEC, Directorio Legislativo, Democracia en Red, ASIF, y seguramente me estoy olvidando de alguna, ADC. Así que tanto organizaciones del tercer sector como del sector privado, como del sector público, me parece que hay que generar un marco de opiniones que vayan en este sentido y todo lo que sea. Generar condiciones para mayor participación ciudadana y para mayor apertura del Estado, bienvenido sea. Así que son súper importantes que recontravaloro que un día a la tarde nos pasemos 45 minutos escuchándome hablar del Congreso de la Nación Argentina y de la transparencia y la apertura de datos y las cosas que estamos llevando adelante. Ya hay que tener cierto interés para eso y para poder bancárselo. Pero bueno, nada, les agradezco mucho, a disposición, y las cosas que podamos hacer en conjunto con la universidad, con la organización de ustedes, a disposición. Muchas gracias, Manuel, y seguro que más gente lo va a ver cargado en YouTube, porque muchos de los que se inscriben por ahí lo ven después fuera del vivo, así que seguramente vas a llegar a más personas todavía. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco mucho, le vuelvo a agradecer a Mariana y a todos los que estuvieron escuchando por acá. Gracias, Sol, y bueno, gracias a tu compañera también. Y les gracias agradezco. A vos. Bueno, gracias.
Chao, nos vemos.